mi invitación para que hayan partícipe de la investigación que llevo durante todo este año, que es intitulada Evaluación de los determinantes en la de la economía propia en pueblos indígenas, estudio del sistema económico del pueblo Sáliva de Morichito Casanare en el año 2025. Pues hoy me acompaña Mayra Alejandra Parales. Ella es docente indígena, también es líder de la etnia Sáliva de Morichito, es doctora en educación y pues también nos acompaña nuestro apreciado Milton Chamarrabi. Él también es líder indígena, fue gobernador del resguardo, también fue docente en la institución educativa indígena de Gajú y también es magíster en educación. Bueno, entonces hoy es una linda tarde para hablar de economía propia y pues me gustaría iniciar esta entrevista con una pregunta muy personal y es desde su palabra y experiencia como Sáliva, ¿qué significa para ustedes vivir bien y mantener la armonía en el territorio y la naturaleza? Entonces no sé si la docente Mayra. ¿Me repite la pregunta nuevamente? Al inicio no la entendí muy De, bien. ok, desde su palabra y experiencia como Sáliva, ¿qué significa para usted vivir bien y mantener la armonía con el territorio y la naturaleza? Bueno, para mí vivir bien es estar feliz. Si yo estoy feliz, tengo tranquilidad y y tener paz. No solo conmigo mismo, sino con todos los seres vivos que me rodean, es decir, mi familia, mis compañeros, mis amigos, tener buena relación con la madre naturaleza, respetar y hacer uso de los recursos que tengo alrededor, los recursos naturales. Entonces, vivir bien es contar, tener una garantía de uno tener al alcance las necesidades básicas también para vivir. Tener una buena armonía, como lo decía, una buena armonía con todas las personas que están a su alrededor. Porque uno puede tener todo a la mano o tener toda su buena alimentación, su dinero, su buena ropa, pero si no tiene paz con uno mismo ni con los demás, no está bien. Perfecto, ¿Mm? gracias, profe. Ahora nuestro Bueno, apreciado Milton. Bueno, vivir bien. Vivir bien es primero una armonía, eh, tener salud, tener, no tener conflictos, porque a veces los seres humanos viven en desarmonía y eso hace que su vida interior no sea tan feliz, ¿no? Y tenga se le dificulte lo que es la comunicación y la convivencia con otros. Entonces, en el caso del pueblo salio, digamos, para nosotros hablamos de, de encontrarnos nosotros mismos con la naturaleza, con los seres que están en nuestro entorno y que nos permiten también disfrutar cada uno de los seres que están ahí en nuestro entorno. Ellos también tienen unos espacios y nosotros tenemos que respetarle los espacios de ellos. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir bien con nosotros mismos, podemos vivir bien también con ellos. Eso. Perfecto. Entonces, ahora dentro de también de la economía propia, pues hay un tema muy importante y que prácticamente es una dimensión dentro de la economía indígena y es la parte de la espiritualidad, los rituales y la enseñanza de los mayores con las actividades del trabajo,
obtención del alimento y pues el manejo de los recursos en la comunidad. ¿Cómo ustedes analizan este apartado? Bueno, para mí es la esencia del ser sáliva, ¿no? Tiene su precaución, esos son todos esos conocimientos ancestrales. Esa es la ciencia, es la parte científica del hombre sáliva o de la mujer sáliva, ¿cierto? Eso hace parte de la ciencia que tiene que ver con esas pautas, como ese paso a paso para cultivar, ¿cierto? Que tiene también mucho que ver con la parte astrológica. Tiene que ver también con qué lo que se debe hacer y no, y qué es lo que no se debe hacer en el momento de cultivar, ¿no? Por ejemplo, se escogen los días, el día específico, por ejemplo, para sembrar la yuca, ¿cierto? Para sembrar la piña, también las horas, o sea, todo tiene, eso es como la ley de origen o el derecho mayor que nos dejaron nuestros abuelos, todas esas creencias y tradiciones que pues nosotros las impartimos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y a todas las personas que no son sálivas, pero que de un modo u otro comparten con nosotros. Entonces, esa es la esencia del ser sáliva, la espiritualidad. La Correcto, profe. espiritualidad, y la espiritualidad también se puede tomar con la forma de vida de los pueblos indígenas, de ese sentir, de ese vivir en comunidad, de vivir en el territorio, de relacionarse, de pedir permiso a los seres que están ahí, porque hay seres que cada uno de los seres también ellos tienen una responsabilidad en el universo. Entonces, esos seres, como tienen unas tareas, también tienen, nosotros nos toca hacer unos pagamentos. Esos pagamentos se dan en la ley de origen y se dan en los rituales. Cuando nosotros no cumplimos nuestra espiritualidad, decimos que estamos fallos en ese conocimiento, porque se va perdiendo la palabra ancestral y se va perdiendo la relación con el territorio, el cuidado, la armonía que siempre hablamos, ¿qué más? El relacionamiento que nosotros tenemos, ¿sí? Inclusive la espiritualidad tiene que ver con esos mundos que nosotros tenemos, eh, el mundo celestial, el mundo curativo, el de las ofrendas, que son precisamente los pagamentos, y tiene que ver eh, con esos guardianes, como le decía, de nuestra ley de origen, lo que nos dejó el Creador, uno, para que nosotros viviéramos en armonía con nuestro territorio, con nuestro cosmos, desde la cosmología, con la cosmovisión y la cosmogonía. Profe, una preguntita adicional. Me habla de un creador, es decir, que también ese pueblo indígena cree en algún dios en específico. ¿Cómo? ¿Podría hablar Maturo? Comentaste de que también creen en un Dios supremo, ¿no? ¿Es el mismo Dios que está en la Biblia o prácticamente es un Dios en específico? Bueno, cuando cuando hubo la creación según nuestra filosofía como pueblos indígenas, fue una filosofía que se creó, pues si nos remitimos a nuestro origen, dice que nosotros provenimos de un polvo que sopló un ser, un espíritu, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, hizo que
existieran las personas, porque lo que existían en ese momento eran seres, pero que no se podían. ¿Listo? La profe Mira le gustaría complementar Ver un poquito del Dios. del cristianismo, pero es porque ya los pueblos indígenas se han ido, han tenido como una afectación en su ley de origen. Entonces hay muchas leyes de origen que el, han sido afectadas por esta evangelización que se ha dado desde el descubrimiento, no descubrimiento, en la invasión de América. Y entonces nuestros ancestros, ellos pues practican esa visión, pero no, en sí el Dios creador de nosotros, el Pulú, él nos dio, Ujú. nosotros hemos surgido del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Correcto, profe. Bueno, ahora una pregunta muy precisa y ahora sí vamos enviando al tema económico y es de qué manera se organizan las familias y las autoridades tradicionales para tomar decisiones sobre el territorio, el trabajo y la economía propia. La repito, ¿de qué manera se organizan las familias y autoridades tradicionales para tomar decisiones sobre el territorio, el trabajo y la economía propia? Profe, tiene el Bueno, hay micrófono muchas, apagado. bueno, ¿Sí, profe? Mayra no se escucha. Hola, sí, tenía el micrófono apagado. Les decía que es una pregunta muy amplia, que tiene de pronto múltiples de respuesta, porque el pueblo sáliva ha trascendido por muchos factores, ¿no? De pronto eh, por el territorio, ¿cierto? Por la relación con otras culturas. En el caso de las familias, cómo se organizan. Actualmente no hay como definida una estructura de cómo organizarse la familia, ¿no? Actualmente. O sea, cada quien como que no hay una norma establecida, como las tenían antes nuestros sabedores, nuestros abuelos, ¿no? Que habían como unas pautas de edades, ¿cierto? El hombre tenía que pues saber y tener su conuco y ya su casa para conseguir a su esposa. Igual la mujer también debía saber de su cultura, saber hacer mañucos, saber todas las cosas de la casa, ¿no? Que eso se lo enseñaba en los rituales de la pubertad. Pero hoy en día no. Hoy en día eso ha cambiado totalmente, no se respeta las edades. Eso también afecta en la organización, diría yo, del territorio. Porque, digamos, parejas o familias muy jóvenes, entonces cuando no hay como esa precaución de cuidar el territorio, se empiezan a no hacer un buen uso de los cultivos rotatorios, porque no tiene ese conocimiento y hay como una línea que a través de la institución se enseñe, ¿cierto? A manejar eso, o de pronto se enseña, pero no se lleva a la práctica. El territorio, actualmente, pues yo ya que tengo varios años que no estoy en mi territorio, digo mi territorio porque nací allá, pero desde lejos puedo ver que es un territorio muy pequeño donde pues me imagino que ya no hay terreno para toda la implementación del tema de la ganadería, ¿cierto? Queda muy poco monte para los cultivos y eso hace también
que como que se aísle o las prácticas culturales no se den en un 100%, ¿cierto? Claro que, digamos, todo eso es economía propia, ¿cierto? La ganadería es una economía propia que de generación en generación se han mantenido. Todo lo que tiene que ver con la parte de la agricultura también es una economía propia porque era a partir de ahí es que se realizaba todo lo que era el intercambio, ¿cierto? Porque antes pues no se veía como tal lo que me contaba mi abuelo, ¿no? El dinero en efectivo, sino que era el intercambio. Cambiaban maíz, yuca por azúcar, sal, panela en las lanchas que pasaban por el río Casanare. Entonces, y otra economía propia también que está muy bien arraigada y que aún se practica es todo lo que tiene que ver con el artes, la elaboración de las tinajas. Esa es una tradición que pues la mantenía mi abuela, mi mamá aún la mantiene y pues nosotros en la familia es parte de la economía porque mi mamá aún hace sus tinajas y las vende por allá en Oropé. Y otra herencia cultural que yo tengo y que también me ha funcionado desde que, mejor dicho, estaba estudiando hasta ahora y es parte también de algo que me da como más tranquilidad cuando estoy bastante estresada con trabajo, tejo, es el tejido. Entonces, esa es una economía propia y es una herencia cultural. Correcto, ¿Mm? profe. Sí. Milton. Sí, cada familia, la familia es la unidad que conforma el territorio. Alrededor de ello eh, se, se realizan los alimentos y se practica todo lo espiritual, que es precisamente proteger ese territorio. Entonces, la familia, hay familias, en el caso del pueblo salido, las familias son extensas. No hay una familia, no hay un parámetro que le pueda decir es que las familias se organizan de tal manera, sino que eso se organizan de acuerdo a los roles. Por ejemplo, los abuelos, los tíos, los primos, los compadres y otros parientes que viven y que hacen una red unitaria de trabajo colectivo. Eh, Alrededor de eso, pues también va la educación, que la educación le permite mantener unos principios y unos valores que lo mantienen al Sáliva unido como tal, que le da su identidad. Y ahí alrededor de eso está la lengua, está también todo lo que corresponde a la, a la creencia, a la cosmovisión, al gobierno propio, al liderazgo, a los conocimientos, que hay unos conocimientos que nosotros no los vemos, pero cada uno de nosotros tenemos unos conocimientos. Entonces, el pueblo saliva es rico en la parte musical. Entonces, eso nace desde el ser, desde que está ahí en su ser, se va dando, porque nosotros tenemos tres mundos. Entonces, esos mundos que nosotros tenemos ahí es lo que nos dan esos conocimientos, porque allá hay unos seres que también contribuyen a la formación, a inteligencias que se van dando. ¿Listo? Correcto, profe. Pues bueno, la pregunta que viene va orientada a lo que nos comentaba la profe Mayra, y es cuáles son las principales actividades mediante las cuales las familias eh, y la comunidad aseguran pues su alimentación, su sustento y bienestar económico, como para complementar un poquito más del tema de la ganadería, la agricultura y las artes que ya nos mencionaba nuestra apreciada Mayra.
Ujú. Ujú. Bueno, otra economías propias sería, aparte de la ganadería, la agricultura, las artes. Otra economía es que, digamos, ya los talibas hay muchos profesionales. Entonces, la economía depende del conocimiento, gran parte, no, de ahí sabemos muchos profesionales y muchos de ellos no tenemos ni ganadería, ni agricultura, pero somos profesionales y tenemos una economía consolidada, ¿sí? Ahí también existen unos pocos cazadores, también hay que dependen de la cacería, de la pesca, bueno, en fin. Entonces, otra parte, otra economía, hay comerciantes. Eso sí es algo que de por tradición también los Sálida hemos sido comerciantes, ¿no? Tienen su emprendimiento, sus tiendas, bueno, en fin. Entonces yo creo que a nivel general, esa es como la economía propia del pueblo Sálida. Correcto. Milton, ¿te gustaría complementar algo más o siente que ya está perfecta la respuesta? Cuando nosotros hablamos de economías propias, tenemos que también ver y centrarnos en lo que es la soberanía alimentaria para los pueblos indígenas y especialmente para el pueblo sálido. La soberanía alimentaria es un derecho a decidir sobre qué y cómo o cuándo producir para preparar y consumir esos alimentos. Es decir, que esos están focalizados mediante el calendario propio. Ese calendario propio también tiene una relación profunda con lo que son los ciclos de la luna, eh, sí, todos esos cambios que se dan, pero que no se manejan desde el calendario, porque a nosotros nos enseñaron fue el calendario gregoriano. Nosotros como salios no debemos de orientarnos por eso, porque nuestra ley de origen nos está enseñando otras normas, ¿sí? Y también nos está enseñando la importancia de la conservación de las semillas nativas. Entonces, para que se dé las economías, tenemos que nosotros también tener en cuenta eso. Y para tener en cuenta eso, es precisamente necesario esos conocimientos tradicionales, esos rituales, o esas espiritualidades que se hacen. El, también podríamos decir el, el alimento, cada uno de los alimentos que tienen las familias, que a veces hay unos que se están desapareciendo porque no se practican. Ya a nuestra juventud, en nuestros jóvenes, pues no se les enseña. O tal vez de pronto en alguna familias les dan pena de poderlos tener en la mesa o simplemente la fuente que es el conuco ya no los produce. Entonces se ve necesario que esas economías también se puedan fortalecer para que nosotros hablemos y tengamos en cuenta. En cuanto a la recuperación de los alimentos en el conuco, el intercambio de las semillas, la formación en cuanto a estos temas y en cuanto al cuidado de la naturaleza, la defensa también espiritual del territorio. Bueno, Correcto. Me parece bastante interesante. Bueno, hace ratico pues me estuvieron comentando de que en la comunidad se maneja mucho el tema del trueque, que pues prácticamente es esa acción de intercambiar opus, ¿no? Es decir, bienes y servicios. Pues
La siguiente pregunta también va enmarcada a esta forma. ¿Cómo funciona la economía dentro de la comunidad? Es decir, cómo se comparten, intercambian o distribuyen los productos, el trabajo y el apoyo entre las familias. También he escuchado por ahí de que existe una economía circular, pues porque el territorio es bastante pequeño y casi todo el mundo se conoce. Entonces, pero sí me gustaría como conocer más a fondo estas variables. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Ujú. Bueno, digamos, antes era una economía muy circular. Yo recuerdo que en la comunidad, incluso casi todo el mundo hacía casabe. Entonces, iba, digamos, el del lado le llevaba casabe en un plato y el de la casa también le daba casabe del que él hizo. Entonces, eso era algo muy, muy bonito, ¿no? O, digamos, antes se compartía muchísimo, muchísimo el compartir era clave, que digamos, si alguien mataba a un chigüiro, iban y le mandaban a los niños, lo mandaban a uno, llévele al tío no sé qué, llévele a la tía, llévele a la abuela, llévele aquí al vecino del lado, al vecino del otro lado, ¿no? Y eso se ha perdido. Hoy en día, si alguien mata a un chigüiro, tiene que tener por lo menos 10.000 pesos si quiere comer, ¿no? Entonces es algo, bueno, que digamos, pocos hasta el momento hemos tenido la oportunidad de vivenciarlo, de verlo. Eh, digamos antes también, como les decía, lo del trueque. Yo me acuerdo que mi abuelo cambiaba maíz con mercado donde el señor don Abelardo, yuca, casabe, mañoco, tinajas, ¿cierto? Por ropa. Entonces eso hoy en día toca es tener plata en Nequi. ¿Cierto? Entonces, pero son cosas que van cambiando a partir de las necesidades, del tiempo, de, digamos, contactos con otras culturas, de tener esa relación con otras formas de vida, ¿cierto? Entonces eso nos lleva también a sentir y a ver ese cambio, ¿no? Pero yo creo que actualmente se hubiese podido, se puede manejar a partir de, digamos, de generar como unas bases o un parámetro, unas líneas de acción donde se identifique las familias, quiénes son fuertes en hacer mañoco, quiénes son fuertes en hacer casabe, quiénes son los fuertes en lo de la piña, en cultivar la piña, y que cada quien, como para que no haya una competencia, cada quien saque a flote ese conocimiento que tiene, ¿cierto? Y se puede generar, digamos, un intercambio, que el que no hace mañoco, pues pueda intercambiar con el que hace el casabe, y así sucesivamente. Pero son como pautas, líneas de acción para un buen vivir en este tiempo, ¿no? En este tiempo de globalización, de era digital, de todas esas plataformas bancarias que ya existen, de todas esas redes sociales y en fin. Ujú. Correcto. Profe Milton. Bueno, el guayilema es precisamente esa práctica ancestral en el Sáliva. Guayilema significa dar sin el uso del dinero. Es una práctica que todos los pueblos del mundo lo realizan. Hacen intercambios de alimentos, herramientas, medicinas y objetos elaborados, como compartía la profe Mayra. El Villalema o trueque surge del principio de la reciprocidad, que enseña que toda persona debe dar y recibir para mantener el equilibrio social y espiritual de la comunidad.
Por eso es que en el Sáliva cuando le ofrecen algo, se debe recibir, porque es un principio, es un mandato que tiene la comunidad. Es decir, es una ley de origen. Muchos, a veces nosotros interpretamos mal nuestra ley de origen y le llamamos mito. No, ese es un mito. Cualquier cosa, eso es un mito. No, son las leyes de nuestra naturaleza, la ley de origen, ¿sí? Son los mandatos de la ley de origen. Por eso es que se realiza el rezo del pescado a la niña, porque ahí se aconseja y tiene que mantenerse dentro del pueblo sáliva. Cuando alguien no recibe o no da, también se ve como un mal gesto. Entonces, esto tiene que ver con el compartir lo que se tiene y reforzar los lazos comunitarios. También entregamos nosotros a través del trueque la palabra, el compromiso, la amistad, el respeto, también la palabra de los sabios, de los mayores. Nos involucramos también en la parte de la espiritualidad. Es un acto espiritual también, porque es de respeto. Cuando caza alguien un animal, lo comparte, así él se quede con una mínima porción. Él no está viendo qué es lo que le queda, sino está generando, mantener ese lazo de amistad entre la comunidad. Está agradeciendo también a los espíritus, tanto de la tierra, del agua, del aire, de la montaña, y mantiene la unidad entre la familia, el respeto por los alimentos y la gratitud con la naturaleza. Los productos tradicionales del trueque, como nosotros los podemos identificar, el mañoco, la yuca y todo lo que nosotros realizamos en el conuco. Pero también hay cosas, por ejemplo, que usted puede encontrar a alguien que le dé un objeto que no sea equivalente a ese valor. En Occidente sería, siempre se ve desde la parte de lo individual, ¿sí? Pero acá nosotros lo que vemos es nuestro valor de confianza, nuestra palabra que está dando. Y se ve como algo que implica una obligación moral y espiritual al mismo tiempo, porque se tiene la solidaridad, y también se evita el individualismo, ¿sí? El individualismo propio de las economías externas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros diferente a otras culturas. La economía propia sáliva, se marca en el conuco. Entonces, el sáliva que no tiene su conuco, pues tiene también dificultades de su economía, de su alimentación, de su bienestar, porque ahí se construye todo. Por eso es que los abuelos le dicen a los jóvenes: tenga su conuco, haga la mata, bueno, cuide esto. Siempre ellos siempre están diciendo, Profe, creo que se intercaló. ¿sí? ¿Nos escucha, profe? Y termino acá. Entonces, el trueque también tiene que ver con el vivir bien. El vivir bien es un equilibrio entre las personas y la naturaleza, entre el hombre sáliva y la madre tierra. La solidaridad que se da entre las familias y también el fortalecimiento de la identidad cultural. Entonces, el trueque por eso es supremamente importante. En la institución educativa, en la comunidad, en la organización, siempre debe estar
escrito como un mandato grande que lo deben de practicar todos. También tiene que ver con la transmisión de saberes ancestrales. Usted ve que a veces el mayor, la mayora, ellos se comparten conocimientos, se están haciendo un trueque y no necesariamente hacer un trueque en lo económico. Como le había expresado, esto nace desde el corazón y desde el espíritu de lo comunitario. Eso. Listo, profe, la verdad, muy maravilloso saber eso. Bueno, ahora vamos a analizar una situación y desde el análisis externo de lo que piensan las diferentes culturas, en especial las mestizas, y en muchos de los casos, pues se llega a decir que hay una desarticulación entre la economía general, es decir, la rentabilidad, la utilidad, la eficiencia en los procesos con la economía propia. ¿Por qué? Porque dicen que pues prácticamente los indígenas pues no trabajan, los tildan de flojos y demás. ¿Ustedes qué piensan de este apartado? ¿Eso es algo erróneo? ¿Por qué? ¿O está en contra de la cultura? ¿Qué qué me pueden aclarar acá? Bueno, yo pienso que esos son términos discriminantes, son atropellos para los pueblos indígenas, porque, digamos, habemos pueblos que sí cultivamos la tierra, hay pueblos indígenas que no, pero es por su eh, forma de vida, por su esencia, por su cultura, son recolectores, sí, son cazadores, ¿cierto? No quiere decir que sean flojos, sino que cada quien está bien en su hábitat, en su espacio. Digamos, por acá en Guainía, la gente vive bien, ellos dicen que viven bien, se siente bien, porque tiene, con lo que ellos es feliz, tienen el pescado, el ajicero, y que si lo tienen a diario para su familia, pues está bien y no necesita más. Para ellos es conveniente que no necesita más para ser feliz. No están pensando en dinero, el dinero no lo tienen en cuenta o no es necesario para ellos mientras que tengan su ajicero. Entonces, y para otros pueblos como nosotros, para nosotros sí, pues de hace mucho tiempo, de generación en generación, hemos sido comerciantes, ganaderos, agricultores y pues tenemos como una economía más consolidada en esos términos, ¿no? Porque como le decía, para los pueblos que tienen sus tradiciones y costumbres totalmente diferentes, pues para ellos la economía también es sustentable y rentable y tienen una utilidad porque son autosuficientes, ¿no? Y así han permanecido por miles de años. Entonces son como esas miradas, esos choques culturales, también de Estado, de política, que se utilizan esos términos discriminantes, desvalorizados y descontextualizados, porque no Ujú. conocen como tal las culturas y las tradiciones de cada uno de los pueblos indígenas, que cada uno tiene una tradición y una costumbre totalmente diferente, pero ellos lo hablan en forma general, que ha causado mucha polémica en la política, en todo. Perfecto, profe. Milton. Sí, igual comparto con la profe Mayra sus apreciaciones con respecto a esta mirada. Entonces, cuando nosotros hablamos de el término eh, acumulación de riqueza, pues precisamente tiene que ver con eso. Y digamos, la Constitución Política de Colombia, en su artículo primero, reconoce la, lo pluriétnico y lo multicultural de la nación. También
dentro de esto, reconoce la diversidad de culturas que existen en ella. Es decir, todos los pueblos indígenas no son sedentarios. Entonces, son recolectores porque su cosmovisión, su misma vida, pues así ellos lo decidieron y su Dios que los creó a ellos, pues lo tiene de esa manera. Aunque muchos también, por en el caso de Caño Mochuelo, le han tocado ser sedentario a la fuerza, porque se han visto reducido a un pedazo, un espacio territorial, y ese es el conflicto que tienen ahí en el territorio. La pervivencia del espacio, o sea, la garantía para la pervivencia del espacio no es suficiente. Eh, desde una mirada, eh, desde el conocimiento occidental, esto nos conduce precisamente a la mirada del sistema de Estado, de las políticas. Entonces, para que tú te identifique y esté con eso, usted tiene que tener ciertas características. Si no tiene esas características, pues entonces usted no está dentro del sistema. Para eso se han construido los, los nuevos eh, lineamientos de orientación para los pueblos indígenas. Por ejemplo, sus planes de vida, es cómo los pueblos indígenas quieren vivir y quieren mantenerse en el tiempo y en el espacio. También las nuevas normatividades que se han tenido así. La misma FAO a nivel del mundo, ella pues le ha tocado incorporar nuevos pilares para garantizar estos derechos de los pueblos indígenas, porque un pueblo no sea productor de insuficiente alimento y eso, pues eso no significa que sea un pueblo perezoso, eso, porque tienen otras maneras también de producir. Lo que pasa es que no habla de la acumulación de capitales. Lo que se trabaja en los pueblos indígenas, otro valor que está pegado en lo que es el trueque, es la quema del excedente. La quema del excedente es precisamente la redistribución de la ganancia. Entonces, ustedes ven que una familia hizo un conuco y está en la cosecha del maíz. Invitó a la otra familia a disfrutar de lo que hizo. Para ellos es una fiesta, ¿sí? Es una fiesta familiar o una fiesta comunitaria, o dado el caso, a veces ahorita que se tiene, que las comunidades han tenido animales o eso, hacen un encuentro y comparten eso que lograron criar, cultivar. Entonces hace parte de esa acumulación también de la quema de ese excedente. Entonces, el excedente no se queda únicamente en un grupo, sino que se comparte entre todos. Por eso es que usted ve que hay familias que pues son felices así y se va rotando, se van adaptando a nuevos ciclos, a nuevos cambios. Otros que ya pues han optado por asimilar los sistemas occidentales, pero también conservando también esos sistemas propios de economía, siempre y cuando no sean contrarios a los procesos organizativos, los procesos culturales de la comunidad, porque uno puede incorporar muchas economías, pero si la economía no son controladas, pues esto puede tender a traer dificultades. En ese caso, se podrían tener un ejemplo, el alcoholismo en las comunidades, las prostituciones,
bueno, otros temas también que pueden traer dificultades a los territorios. Perfecto, la verdad muy importante sus apreciaciones. Ya para ir finalizando, tengo la última preguntita. Pues desde su visión de cada uno de ustedes, ya muy personal, ¿qué acciones o apoyos podrían fortalecer la economía propia y la vida comunitaria sin afectar lo que nos decía nuestro compañero, la cultura, su autonomía y las tradiciones? ¿Cómo? ¿Qué acciones o apoyos podrían fortalecer la economía propia y la vida comunitaria sin afectar su cultura, su autonomía y sus tradiciones? Ujú. Profe Mayra, creo que tiene el micrófono apagado. Ay, sí. Hola, sí, yo creo que pienso que una de las líneas de acción es cómo generar, impulsar todas esas economías, hacerlas, darlas a conocer a otros pueblos, ¿cierto? Pero digamos, esas economías propias como las artes se nos están quedando ahí guardadas o se están dejando de practicar o se están, y también es muy importante la innovación del producto para llegar a competir con calidad, ¿cierto? Digamos ya esas tinajas, no sé, agregarle, colocarle algo novedoso para el cliente, ya como pensando en dinero, en fortalecer la economía, ¿no? A cada producto sin olvidar obviamente las tradiciones y esa forma de vida, esa tinaja, pero transformarla a que llegue a muchas partes del mundo, ¿cierto? Eso sería ah, mire, yo he visto del pueblo Guamone, cómo esas mochilas las venden en las redes sociales, ¿cierto? Así nosotros también tenemos latinadas, tenemos otros, muchos más elementos que la podemos elaborar, capacitar, digamos, a estos artesanos en esa parte de cómo tener una buena utilidad para competir con un producto de calidad. Entonces, yo creo que uno de los aliados serían las redes sociales. Hay muchas organizaciones que apoyan todas estas iniciativas propias, ¿cierto? Otra forma también de cómo sacar a flote es como sí, que se organicen las empresas propias del pueblo salido, ¿cierto? Pensar en empresas, en llegar a competir con todo el mundo, no solo, no quedarnos como allá, ¿cierto? A innovar, a cambiar todos esos productos que tenemos. ¿Mm? Tenía otra, pero se me olvidó. Eh, bueno, vamos, que el compañero Milton, a ver si me acuerdo, pero tenía otra idea. Primero tenemos que identificar nosotros cómo hacernos una reflexión de lo que implican las economías a nivel del territorio. El reconocimiento de esa agricultura indígena milenaria, esos conocimientos, esas prácticas que hay ahí en el territorio, pero sin descuidar esa relación que tiene el hombre sáliva con la naturaleza, porque si nosotros vamos al territorio, sembramos, no tenemos en cuenta, por ejemplo, el sol, la luna, la lluvia, pues nuestra madre tierra y nuestros cultivos no van a ser óptimos, entonces van a tener dificultades en su producción, porque esa planta va con, eso es como algo
que usted va a comer y te va a hacer daño. Entonces, requiere también de esa limpieza, esa valoración que uno le hace a la madre tierra. Y al hacerle eso, nosotros estamos reconociendo también ese conocimiento milenario que tienen nuestros científicos. Para eso los científicos son nuestros sabios, nuestras sabias, ¿sí? Que practican la agricultura, pero que también tienen un respeto profundo por la tierra y el conocimiento del entorno. En el caso del pueblo Sáliva, por ejemplo, eh, el cuidar los bosques, la montaña, las matas de monte, ¿sí? Eh, Eso le permite pues mantener un equilibrio y que no se le agote la tierra. Utilizar el conuco familiar en pequeños espacios donde se cultiven lo necesario, ¿sí? Pero también hay unos excedentes que se pueden utilizar para hacerle transformaciones y entonces ya son la incorporación de nuevos conocimientos, nuevos saberes, pero manteniendo esa relación del hombre sáliva con la madre tierra. El término madre tierra es un término amplio que requiere de una profundización, de un conocimiento. Hoy en día usted le pregunta a un joven qué es para usted la madre tierra y él piensa que es allá el espacio de la mata de monte donde están los bichitos y eso, pero no sabe explicar, no sabe argumentar en cuanto a eso. Entonces, hay un desconocimiento de lo que nosotros tenemos, de esa sabiduría. Y eso nos requiere también que nosotros, eh, primero, hagamos como una descontextualización y una recontextualización. Eh, eh, Se combinen las semillas tradicionales que también nos da el territorio y que también nosotros podamos utilizar algunos conocimientos técnicas que también ha desarrollado la parte occidental y que pueden ser bien aplicados entre esos dos conocimientos, de lo tradicional y lo occidental, pero sin detrimento de que uno sea más importante que el otro. Aquí es un diálogo de conocimiento, de palabras, donde cada uno pues mantiene sus saberes para conservar la fertilidad del suelo y mantener la biodiversidad. La COP 16, pues uno de los pilares precisamente a nivel del mundo es la conservación del planeta Tierra, la lucha por el cambio climático, ¿sí? Entonces, nosotros estamos llamados también a seguir manteniendo, siendo responsables de este ecosistema de vida a nivel mundial o la casa grande para otros pueblos como lo han denominado. La siembra como acto espiritual, sembrar no es solo producir alimento, es un acto sagrado también. Y si nosotros lo comprendemos que es un acto sagrado, pues vamos a tener respeto por esos espacios, ese territorio y esos alimentos que vamos produciendo, que nos van a alimentar a nosotros y pueden alimentar a otros. Eh, Pidiendo el permiso al mismo espacio que se produce, a esos seres que están ahí cuidándolo y el uso de la palabra. En los diferentes ciclos, como le había mencionado, el sol, la luna, la lluvia, entre otros. La tierra, si nosotros no tenemos en cuenta eso, pues la tierra se enferma y el pueblo también. Para alimentarnos y mantener el equilibrio dentro de nuestra comunidad, pues es necesario que nosotros practiquemos. Hay muchos conceptos, por ejemplo, erróneos, que nosotros siempre lo escuchamos
Y eso es porque los pueblos indígenas no cultivan. Entonces, porque por falta de conocimiento de la parte agrícola. Resulta que también los pueblos tienen sus técnicas. Por ejemplo, el Sáliva tiene más de 200 años de agricultura, ¿sí? Eso por decirle de que fue sedentario, que claro, con aculturalizarse con los jesuitas. Pero entonces también hay una desvaloración del conocimiento ancestral y la incorporación de modelos económicos externos tratando de aculturalizar a los pueblos, eh, tratándole de entrar con otras ideas y a veces los pueblos no están preparados para esos cambios. Entonces ahí es donde vienen esos choques. Eh, eh, Cultivar con respeto, como le había dicho, teniendo en cuenta la ley de origen, teniendo en cuenta el conuco como una escuela viva, donde se aprende, donde se enseña, donde se practica, eh, donde se intercambia, donde se comunica, entre otros más conocimientos que puedo identificar. Bueno, muchas gracias. Bueno, correcto, profe. Eso, bueno, aquí ondeando en todas las ideas que su merced me plantea, eh, estaba pensando dentro de las dimensiones del desarrollo, está la ambiental, la social, el territorio también, y hay una muy importante que es el político. Pues no he escuchado en ninguno de los discursos nombrar cómo puede la gestión de la economía propia ayudarlas también los dirigentes de las comunidades indígenas, en este caso es el capitán, también el gobernador propio, pues también teniendo en cuenta de que la etnia Sáliva también en este 2025 ya tiene representante a nivel nacional de las comunidades indígenas de la UNIC. Entonces me gustaría saber esa partecita como para ya ir terminando la entrevista. No le entendí muy bien la pregunta. Bueno, profe, te vuelvo a explicar. Dentro de las dimensiones del desarrollo, pues está que prácticamente para que haya un buen desarrollo existen cuatro dimensiones. Está la social, la cultural, la ambiental, el territorio y también está el político. Me gustaría saber cómo los gobernantes, es decir, el capitán en este caso, el gobernador, pueden ayudar a tener políticas públicas que obviamente fortalezcan la economía que ustedes han hablado. Bueno, las políticas hacen que un sistema o que una comunidad se busque las acciones necesarias para que una comunidad esté en buen desarrollo y pueda vivir bien, como lo decíamos al inicio, ¿no? Para generar políticas públicas se necesita de todo un pueblo, de toda la comunidad, de todo un resguardo, ¿cierto? De toda una, dependiendo el alcance de esa política, hasta dónde quiere llegar y qué necesidades quiere satisfacer. En este caso, pues nos evoca es la economía propia, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer estos capitanes gobernadores? Primero, motivar a su pueblo, ¿cierto? Para llegar a crear esas políticas, y esas políticas es generar cambio de acciones y también de pensamiento. Entonces, la forma para generar nuevas políticas para generar economía propia sería esa, iniciar con conversaciones, diálogo de saberes y mirar el alcance hasta dónde se puede llegar y si esas miradas de impulsar esa economía propia seguirá fortaleciendo la identidad cultural o vamos a abrir una brecha, un desfoque de que esos saberes
que se nos van a ir, van a llegar a manos de quién. Bueno, hay que como analizar toda, como esas, hacer ese árbol del problema, ¿no? Esas causas, efectos que nos puede permitir, pero sí sería parte del sentido de pertenencia que tengan estas autoridades indígenas también, ¿cierto? En su pensamiento, de cómo sea su pensamiento en cuanto a estas economías propias de su pueblo. Correcto, muchísimas gracias, profe. Bueno, Milton, si bien recuerdo, él fue gobernador como por 2 ocasiones, por 2 mandatos del resguardo indígena de Cañomochuelo, entonces me gustaría escucharlo. ¿Qué estrategias impulso para fortalecer la economía propia? Lugar, Profe Milton, ¿se escucha? sí, lugar es una, digamos, lo que tienen que hacer los pueblos indígenas es mirar primero, los invito a ver su ley de origen, porque si un pueblo indígena no conoce su ley de origen, un joven, una autoridad, un profesional, ¿sí? Si no conoce, no tiene claro su ley de origen, es muy difícil que trace políticas propias. El primer camino es su ley de origen. Segundo, para que se lleven a cabo las políticas en el territorio, que son unos mandatos que hace la comunidad, pues es revisar también su plan de vida. En su plan de vida deben de estar plasmados también los sueños y también tener en cuenta la misión, la visión de los mayores, porque a veces la nueva juventud, yo veo allá en el resguardo Cañomochuelo, que quieren ser ahora autoridades, gobernadores, pero sus mentes están vacías desde lo propio. Entonces ahí es donde llegan ellos a chocar con los abuelos, con los mayores, porque piensa que la academia ya les llenó toda su mente de pensamientos, ¿sí? Y lo más importante para nosotros es lo que los abuelos, lo que el territorio, lo que la misma vida, que no, como pueblos, Sáliva, Sicuani, Piapoco, lo que sea, ¿sí? Es lo que hemos logrado aprender a lo largo de la vida. Y nos morimos nosotros y todavía no hemos aprendido. Yo por lo menos todavía no he terminado de aprender y sigo aprendiendo. Y eso que he recorrido muchos pueblos indígenas a nivel del país y de otros lugares de Latinoamérica y del mundo. Y yo digo, y todavía no, porque el conocimiento es eso, precisamente. Entonces, ese es uno. Y otro, pues, digamos, desde la perspectiva como autoridad para eso, tomé desde la parte de la educación. Entonces, la educación también es un motor muy importante en todas estas transformaciones. Transformación, la educación, yo siempre digo, mi filosofía y mi pensamiento es un ser que se forma desde su territorio puede tener dos visiones. Uno, que puede ser un ser para destruir su territorio o un ser para conservar su territorio. Entonces, depende de la educación que nosotros le damos a ese ser, si es para conservar, cuidar su territorio, vivir en su territorio en armonía, o es para destruir su territorio. Ahí está la respuesta para todos nuestros jóvenes que van saliendo de las universidades. Eso no se veía en el resguardo Cañomochuelo, en este caso. A ese era escaso en la demanda de los profesionales. Ahorita van saliendo, pero van saliendo vacíos, porque no hay una escuela que los esté formando. Es que los mayores, que las mismas autoridades generen unas políticas de formación también para ellos.
¿sí? Y creo que son unos seres muy bien formados desde el occidente, pero en su práctica pues se ve ese desequilibrio. Y por eso es que en el momento de la administración de los bienes, de las cosas, pues no va a haber esa, ¿cómo es? Esa fluidez como los abuelos, ellos quisieran. Entonces usted le va a preguntar a los abuelos que nunca tuvieron formaciones y fueron los primeros líderes del resguardo. ¿Y usted cómo hizo para llevar una contabilidad y la llevarlo más de, de, de bonito? Pero ¿y usted cómo hacía para resolver los problemas? Y usted se sienta con ellos y tienen una manera, una dulzura de poder resolverlo. Y hoy en día nosotros, como los que están en las nuevas generaciones, nos agarramos entre nosotros y ni nos hablamos, nos desconocemos, nos agredimos. ¿Por qué? Porque hemos dejado esa ley de origen que tenían nuestros abuelos, que tenían nuestros viejos, y hemos aprendido la ley de origen, pero de allá del occidente, sin todo lo que la academia nos trajo. Y entonces ellos nos dijo que eso era supremamente maravilloso y que si nosotros no nos encaminábamos por ahí, pues entonces nosotros nos trataban con otros conceptos, ¿sí? Y entonces, como no hubo alguien que estuvo ahí, son muy poquitos aquellos padres, familias que sí están en el acompañamiento de sus hijos permanentemente, están compartiendo. A veces yo encuentro que el joven llega y le dice al abuelo, no, es que eso no es así, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le decimos eso, entonces él como que ya se desmotiva en vez de enseñar y prefiere guardar ese conocimiento y no transmitirlo. Y así es como se va perdiendo el saber. Entonces, qué bonito uno, mire abuelo, mire papá, he aprendido esto y qué chévere eso que usted tiene. Lo vamos a actualizar con esto, lo ponemos en diálogo. Y es el conocimiento de hoy del siglo XXI, el diálogo de saberes. Pues, a ver. Bueno, pues mis profes, la verdad, muchísimas gracias. La verdad, lo que yo buscaba, obviamente, también es comprender la economía propia y pues, obviamente, con esa monografía, perdón, es mostrarle al mundo de por qué nuestra economía propia es así, pues ya vimos que es a través de la espiritualidad, que también debemos de fortalecer muchísimos temas también para producir, porque también según la cultura el pueblo sal y vacía es productor, ¿no? Entonces, pues me voy satisfecho contarles de que cuando tengan material ya 100% terminado, se los haré llegar porque ustedes también fueron partícipe y fueron muy importante su participación en este ejercicio. Si Dios quiere, pues vamos a obtener el título de especialista en desarrollo económico este año y pues por eso es que estamos acá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. La verdad quedo muy feliz con el conocimiento que ustedes hoy han compartido conmigo y pues que también vamos a hacerlo llegar también a territorio. ¿Alguien quiere decir algo más o damos por terminada la reunión? No, solo que me encantan estos espacios. Aprendí muchísimo de Milton. Siempre aprendo, siempre estoy aprendiendo. Hoy aprendí algo nuevo, lo del término del intercambio. Sí, por acá lo tengo. Es Guayilema. ¿Sí, profe? ¿Me corrobora? Tema. Sí. Como dijo el Guayilema, ¿sí? diablo, eso nunca lo había escuchado en la vida. No, yo Lo tampoco. siento porque me gusta estos diálogos, enriquecen muchísimo y como que lo aterrizan a uno de dónde uno viene, de dónde salió. Entonces, muchísimas gracias por tenerme en cuenta en este espacio, más con Milton, que lo tengo en un nivel muy alto de conocimiento propio, en todas esas líneas también del saber universal. Entonces, y Heider, felicitarlo porque
Me gusta los jóvenes así, que vean mucho más allá, que estén en ese de estar aprendiendo cada día, de no quedarse quieto. Entonces también felicitarlo por esa, parece una investigación muy bonita, que tiene mucho de qué hablar, de qué decir, de qué dar a conocer. Entonces, felicitaciones y gracias. No, pues qué más grande Bueno, motivación es que verlos a ustedes dos en el rango que están, ¿no? Uno ya es doctora y el otro es magíster. Cuéntenos, profe, Milton. sí, bueno, agradecido también con la vida, con todos por habernos encontrado por acá en estos espacios. Pues felicitarlo también, que siga cultivando conocimientos. Como le decía, los saberes no se terminan ahí, se siguen construyendo, y también candidato a estudio de doctorado. Bueno, Ay, muchas qué gracias. buena noticia para el pueblo Salva, la verdad. Entonces, felicitaciones a los dos y muchas gracias por hacer partícipe de esta actividad, ¿listo?